saludo, muy buenas noches, bienvenidos a la tertulia del Canal 10 Televisión. Hoy con una tertulia maravillosa, con unos contertulios como siempre estamos habituados, nos ofrecen sus diferentes puntos de vista sobre la actualidad en Tenerife. Siempre cogemos algunos de los temas de más actualidad que han regido las noticias durante esta última semana, y créanme que hay noticias para dar y tomar. Tenemos que hacer un pequeño resumen de todo lo que hay. Hoy, por ejemplo, vamos a comenzar en el sur de la isla con el municipio de Arico. Luego nos vamos a ir a la huelga. Saben ustedes que hoy todos los médicos estaban por fuera de los centros de salud, por fuera incluso de la delegación del gobierno, quejándose por ese problema que tienen a la hora de querer una serie determinada de ventajas que no salen adelante, pero se van a la huelga. También los movimientos sísmicos siguen en esta tierra y parece que aquí no pasa nada y que estamos muy preparados para lo que pueda acontecer. Estamos hablando de 1.400 sismos en la isla en estos últimos días. Se habla de mucha cantidad, la gente está muy alarmada y mañana se reúne otra vez el PVOLCA a ver qué nos dicen, porque normal no es. Hablaremos también de los ruidos y de lo que está ocurriendo con el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, una queja constante que ya viene de años y que ahora parece que se vaya hacia el after, hacia la mañana, cuando ya todo termina y se supone que ya la música toma su descanso. Pues ahora hay gente que se dedica a hacer after con la música a todo volumen, influyendo así en el poco descanso para los vecinos que viven en la zona. Bueno, de esto y un montón de cosas más vamos a hablar a lo largo de este ratito de tertulia. Pero antes, si les parece, conocemos a nuestro contertulio. Por un lado saludamos ya a Juan Antonio Molina, que viene en representación del Partido Popular. Juan Antonio, buenas noches. Muy buenas noches, encantado como siempre de estar aquí en este ratito y además con tan buena compañía. Sí, porque crean ustedes que aquí se discute mucho, pero luego cuando salen se llevan todos muy bien. Esta noche creo que van a ir a celebrar el miércoles de ceniza y van a quemar alguna sardina que otra por ahí. No. Ahí no llegan, ¿no? Ahí no te veo. Por otro lado, saludamos a Víctor García de Coalición Canaria, viene en representación de Coalición Canaria. Víctor, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Víctor? Pues muy contento de estar aquí. La verdad que en la tertulia he estado bastante, pero en estos nuevos estudios es mi primera vez, después del tiempo que lleváis aquí, así que bueno, contento y la verdad que con ganas de volver ahí a la faena, ¿no? Oye, ¿qué te parecen los estudios? Bueno, pues la verdad que ubicación excelente y espacio amplio, así que bueno, la verdad que muy bien. Contento, muy bien. pues más contentos estamos nosotros de que estés participando en esta tertulia. Y por otro lado, un hombre que le gusta la parranda, yo no sé si habrá salido en carnavales y si esta noche va a quemar la sardina. Me refiero a Juan Antonio Báez del Partido Socialista. Juan Antonio, buenas noches. Muy buenas noches, también soy serio, aunque no lo parezca. Sí, es muy Me serio. gusta la parranda, pero soy un tipo responsable. Así que muy guay, muchas gracias por invitarme de nuevo. Un placer estar aquí. El placer es para nosotros. ¿Esta noche te vas a ir a quemar la sardina, no? No, yo voy a quemar la sardina a la laguna, que se quema el 27, 28 de febrero y 1 de marzo con el Carnaval Cultural. Esa es la sardina que voy a quemar yo. Pues ustedes saben que por el último programa que lo haya visto sabrá que yo soy más lagunero que el 2 y 1. Sí. Entonces, la sardina de la laguna. Entre tú y Juan Antonio, la verdad es que la laguna aquí sale por las nubes. Bueno, esta noche vamos a hablar de una sentencia al antiguo, en este caso, alcalde de Arico, una sentencia que le voy a leer rápidamente, sentencia que condena al Ayuntamiento de Arona por impagos de publicidad institucional contratada en plena campaña por el Partido Socialista. Una sentencia al Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife que condena al Ayuntamiento, en este caso de Arona, al abono de una cantidad derivada de servicios de publicidad institucional prestados en mayo del 2023 en un contexto especialmente sensible por su proximidad a las elecciones municipales del 28 de mayo de ese mismo año que estábamos hablando, del 2023. Bueno, la sentencia sigue, condena de pago por enriquecimiento injusto. ¿Qué me cuentan de esto? ¿Por quién empiezo?
Bueno. Sí, para luego asusar. Para luego Claro. asusar, aquí se van repartiendo. Bueno, ya sabes que tienes que ir a defenderte. De todos modos tampoco hace falta Poca que defensa puede haber cuando hay una sentencia por medio, tampoco ¿no? se puede defender demasiado, en este caso, a Mena en Arona, que creo que bastante daño hizo durante todo el tiempo que estuvo allí. Es verdad que habrá tenido, como todo, alguna etapa pues mejor, por eso repitió elecciones y resultados, pero es verdad que al final lo que se está viendo era que sí, era necesario un cambio, y precisamente ya no solo era por la incapacidad de tener unido al núcleo del propio Partido Socialista allí, sino que también pues la falta de gestión, la falta de eficacia. Ya estábamos hablando la semana pasada justo de esa forma de gestionar el municipio de Arona y los problemas que tienen hoy. Y precisamente vienen a quienes que no se pueden achacar a quien lleva 2 años gobernando, y se achacan a quien ha estado al frente de esta administración y tomando decisiones como esta. Decisiones que además, cuidado, que tienen su implicación, porque estamos viendo la época en la que se contrata en medio de esa campaña electoral una policía institucional que tampoco, bueno, por lo que he podido leer, que insisto que tampoco puedo profundizar en exceso en el tema, pero que por lo visto el servicio no se llegó a prestar, con lo cual no se entiende mucho cómo se paga un servicio, luego no se presta. Todo esto, la verdad, que va un poquito más allá, un poquito más turbio de lo que quizá podríamos estar simplemente viendo en este titular. Luego, buceando un poco en la propia noticia, comentaba eso, ¿no? que por lo visto se condenan ese enriquecimiento injusto, pese a que el servicio que estaba concebido para esas fiestas en las últimas 2 semanas, pues que eran las 2 semanas coincidentes con la campaña electoral, pues parece que no se prestó en las fiestas de Fátima. Yo no tengo claro, eso no, es decir, no lo podemos corroborar, pero si eso fuera así, que encima no solo es que se contrata en ese periodo, sino que por si fuera poco, tampoco se presta el servicio, pues la cosa todavía tiene mayor recorrido. Ahora mismo se queda en esta parte administrativa, pero cuanto menos lo mínimo que hace es permitirnos sospechar sobre esta forma de gestionar que tenía el municipio de Arona, y concretamente el alcalde que ya ha dejado paso a un gobierno de progreso de verdad, no de progreso de la izquierda como algunos hablan, sino realmente de buscar soluciones a lo que necesitaban los vecinos de Arona. Bueno, desde luego que casi 40.000 euros sin contrato por una campaña publicitaria, un autobombo preelectoral por parte del PSOE, bueno, es evidente que con una sentencia de por medio puede sorprender. Quienes conocen o conocemos en parte el modus operandi del Partido Socialista, especialmente en el sur de esta isla, no solo en Arona, sino en otros municipios, y lo digo por los gastos increíbles, excesivos, para gastos de publicidad en gran medida, pues no nos sorprende tanto, ¿no? Lo que sí es verdad que, por lo que hemos visto en esta noticia, se habla, bueno, de contrataciones verbales, de acuerdos que son claramente irregulares, y desde luego lo que demuestra es que el PSOE de Mena, en este caso, pues estaba más preocupado pues por intentar vender o comprar, según se mire, con estas campañas y limpiar su imagen de cara a lo que venía después y a lo que vino después, que fue un resultado electoral mucho peor, una debacle, principalmente venida por su mala gestión, por su incapacidad para llegar a acuerdos y para partir prácticamente o directamente el propio Partido Socialista, en este caso en el municipio, que luego ha derivado afortunadamente en un gobierno que desde luego está haciendo las cosas mucho mejor. Y lo que viene a demostrar esta sentencia es que el modus operandi del PSOE, porque además esos 36.000 euros irregulares, insisto, y más que demostrado desde el punto de vista de la sentencia, es, digamos, la punta del iceberg, porque habría que buscar todos y cada uno de los gastos como decía antes, de publicidad, de autobombo, de decenas de miles de euros que el PSOE de Arona pues gastaba durante la legislatura de Mena, ¿no? Juan Antonio, ¿te tocó Yo no, defender? sí, no sé por dónde empezar porque fue mucho. Por dos, tres cosas que habían comentado. Yo creo que a Mena le duró más el gobierno que lo que le duró a Fátima, 1 año y 7 meses hasta que rompiera con Más por Arona. Entonces, eso de las comparativas de mantener gobiernos unidos, yo creo, Juan Antonio, que bueno, los dos debemos de callar porque ninguno está para dar ejemplo. Y además que digas que hay un gobierno de progreso donde está Vox, amigo, date cuenta. O sea, que un gobierno de progreso sea Vox, de verdad, solo mira las políticas que están estableciendo a lo largo de, no Canarias, porque no pueden establecer políticas, sino sus posicionamientos. Yo creo que de progreso eso tiene muy poquito, pero bueno,
Después de los argumentarios que han soltado, que están muy bien, porque al final yo entiendo que los partidos te dicen un poco, no, oye, mira a ver si puedes ir por esta línea, hay que atacar al Partido Socialista ahora porque hay que intentar que sea menos poderoso. Yo, la realidad de cualquier administración pública, cuando se hacen contrataciones o se prestan servicios sin la contratación administrativa, que es lo que plantea esta sentencia, no se habla si es un contrato por una campaña política, se habla de que es un contrato administrativo sin proceso administrativo. O sea que, per se, evidentemente, y eso hay que asumirlo, el error y el fallo tan grande que ha tenido el gobierno de Arona con esto, o el Partido Socialista en aquel momento, porque no se pueden prestar servicios sin ningún tipo de contrato. Y los contratos hay que abrirlos antes que se preste el servicio. O sea, no vale después decir que bueno, es que no nos dio tiempo, es que no se hizo. Entonces, ahí ya partimos de la base que es malo. Ahora, hay dos maneras de afrontar esto. Cuando uno le llega a las manos un contrato sin expediente administrativo o una factura sin expediente administrativo, puede hacer dos cosas. Les pongo un ejemplo que se hizo en La Laguna. Cuando Luis Geray entró a gobernar como alcalde, nosotros llegamos a la concejalía de fiesta y nos encontramos un montón de facturas sin expediente de contratación o sin ningún tipo de expediente administrativo. ¿Qué hicimos como Ayuntamiento de La Laguna? Se tomó una decisión para no perjudicar a los proveedores, se montó un extrajudicial de crédito porque no había procedimiento administrativo y se asumió el pago a través de la Junta de Gobierno, se aprobó en el Pleno, se notificó a los interesados y se les pagó los importes. Y el otro método es decirle al proveedor, no, eso no es problema nuestro, eso no nos interesa, la responsabilidad no es nuestra, como si no fuéramos ayuntamiento y la responsabilidad fuera de ayuntamiento, y vaya usted a reclamar al juzgado, vaya usted al contencioso administrativo, vaya usted al proceso que fuera y después pida las costas judiciales y además los intereses. Yo me pregunto, para ver si alguno de ustedes me puede responder, al Ayuntamiento de Arona en 2024 le sobraron 33 millones de euros que dejó de ejecutar ese presupuesto, ya con Fátima del Partido Popular dentro del gobierno y con Coalición Canaria dentro del partido de gobierno. ¿Por qué teniendo de sobra 33 millones de euros, el Ayuntamiento de Arona no dijo, oye, a nosotros nos interesa no pagar intereses, no pagar costos judiciales, no perjudicar al proveedor, vamos a asumirlo nosotros, vamos a montar un expediente de extrajudicial de crédito que se puede, que se hace en todos los ayuntamientos y en todas las administraciones públicas de Canarias y de España y se acomete el gasto? ¿Por qué no? Porque es más fácil ahora venir después de un año después pagando costas y pagando intereses, pagando mucho más de lo que la gente de Arona tendría que pagar para poder asumirlo. Porque al final yo lo que veo aquí es una dejadez y un error por parte del Partido Socialista que empieza por ahí, pero después de lo que están gobernando en la actualidad, que son Partido Popular y Coalición Canaria, que han dicho esto no me interesa, lo voy a aprovechar para campaña electoral porque estamos en la época en la que estamos. Bueno, con eso es que hay varias cositas que están ahí. Bueno, yo tengo que decir que yo dije que creo que me equivoqué. Al alcalde no lo tiene que pagar el ayuntamiento, evidentemente. Sí, el alcalde fue el que dio la autorización, pero es el ayuntamiento y lo paga con dinero público. Hay varias cosas aquí que acaba de comentar y de hecho además tenías ventaja porque hay algunos argumentos que ya te había anticipado y que tiran por tierra parte de lo que has comentado. Aparte de que sabes perfectamente, al igual que te pasa a ti, que yo no vengo con ningún argumentario, lo suelo improvisar casi todo, lo cual es bastante... El que viene con libreta. A ti te pasa, tú haces tus apuntes ahí. Pero sí que tengo que decir una cosa que es básica, primero de todo. Y por eso comencé por ese punto. Y es que no lo estoy diciendo, yo estoy leyendo la misma noticia que está puesta ahí y es que lo pone entrecomillado, entiendo que es parte de la sentencia. Habla que no es que no coste la documentación, que sí, que yo entiendo que además de eso sabes bastante porque La Laguna también tiene experiencia en hacer contrataciones a dedo y después pagarla ya se verá. Por eso, pero eso no es lo mismo con un extrajudicial de crédito, ¿eh? No hay ningún problema. Claro, porque al final... Sí, pero lo que planteo aquí es que dice, resulta, y abro comillas, inviable vincularlo a actos eventos, es decir, traducción, que se pagó o que se contrató, pero que no hubo nada. No, error, porque si lees un poquito más, sí, lo que te pone es que como es de hace bastante tiempo, no tienen conocimiento de que se haya podido prestar o no el servicio y por lo tanto no pueden asumir que se haya prestado. ¿Quieres que continúe? Sí, justo debajo, continúo, pongo coma y después del ayuntamiento añadiendo que al tratarse de una factura de la legislatura anterior, dice, se hace imposible su justificación. Eso es lo que está poniendo, de acuerdo. Eso no significa que no se haya prestado. Pero eso no significa que no se haya prestado el servicio, sino que no tienen manera de justificar la actualidad. Ahí no pone el servicio no se ha prestado. Claro que, vamos a ver. Vamos a la literalidad del texto. Tú puedes entender lo que quieras, pero lo que pone ahí no es no se ha prestado el servicio. Eso no lo pone en ningún lado. Sí, si lo que está poniendo en duda esto. Es que si esta sentencia dijera claramente. Pero eso no es una sentencia, ¿eh? Tú estás leyendo una noticia. Sí, bueno. Sí, la sentencia la tenemos aquí. Pero es que realmente es un extracto de la sentencia, o así lo pone esta noticia. Claro, yo no tengo la sentencia en las manos. Yo lo que tengo es el extracto de la noticia, entiendo, doy veracidad a lo que pone entrecomillado. Dicho eso, si pusiera claramente en la sentencia, ha quedado acreditado que no se prestó el servicio, entonces tendría que, oiga, pare usted, vamos a derivarlo al ámbito penal porque entonces ya estaríamos hablando claramente de una prevaricación. Aquí lo que ha hecho es, yo no tengo argumentos suficientes como para poder asegurar que no se prestó el servicio, aunque a mí parece que no se prestó. Es lo que está planteando. Entonces, cuidado que la cosa aquí es distinta. Ya
no solo estamos Pero hay que ver hablando- la sentencia, porque eso Bueno. pone el titular, pero la sentencia a lo mejor después al final justifica que el interesado, que el proveedor ha conseguido acreditar que se prestó el servicio y por No, lo no, no, tanto, lo pone aquí claramente que no. en la sentencia, digo, no en la noticia, No, y la por lo sentencia. tanto en la sentencia dice que es un enriquecimiento indebido por parte de la administración pública porque ese servicio fue prestado, porque eso lo pone al final de la noticia, que hay un enriquecimiento indebido por parte de la administración No. porque eso No, ese no, dinero no se puede es quedar. que se cierra una Lea la contratación. noticia. No, para nada. Hay que Me tener dejan a en mí, Volamos para abajo. espera, Víctor, me dejan a mí. Para nada. El fallo adquiere especial relieve por dos motivos. Por un lado, porque la propia sentencia utiliza expresiones llamativas al describir la situación como un contrato verbal de servicio, en el que se han omitido los trámites esenciales Eso es. del procedimiento administrativo. Que Por es ilegal otro, eso, ¿eh? porque según un informe municipal no consta documentación ni expediente del servicio realizado y resulta inviable vincularlo a los actos y eventos del ayuntamiento, añadiendo que al tratarse de una factura de la legislatura anterior se hace imposible, lo que estábamos diciendo con anterioridad. Vamos. Lo que pasa que si lees aquí, y perdona Víctor, ya te dejo si quieres, aplicamos la doctrina del enriquecimiento indebido. Te lo pone la noticia, entre paréntesis, para evitar que la administración se beneficie de una prestación recibida sin pagarla. ¿Esto qué quiere decir? Que probablemente en la sentencia el interesado haya conseguido demostrar que el servicio se prestó, pero que fue con una contratación verbal, que es una cuestión que no está dentro de los contratos de la administración pública. Lo que no se Ah, puede vale. hacer en ningún caso es intentar ahora focalizar en, ya sea en el gobierno actual, en la alcaldesa, en el área de no sé qué, o en el gobierno que no es del Partido Socialista, para justificar el hecho de que no se haya pagado esta factura anteriormente y se haya tenido que ir a un contencioso. La realidad es evidente, o sea, ha habido una irregularidad manifiesta, porque si no, no hubiera una sentencia en estos términos, no había contrato, no había procedimiento, por tanto, una irregularidad o una ilegalidad, no hay trámites, no se cumplen, lo dice aquí, la omisión de trámites esenciales, por tanto, lo que hizo Mena, según esta sentencia, es a todas luces ilegal. Y por tanto, estamos aquí, en este punto, en que haya una sentencia que obliga a pagarlo. Con el agravante político, porque a veces parece que se nos olvida, de las fechas en la que nos encontrábamos, en una campaña preelectoral, en una época preelectoral, es decir, justo antes de unas elecciones, en las que sin procedimiento se paga unas determinadas campañas que evidentemente, pues, o mejor dicho, se encargan porque no se pagan, porque si no se hubiera elaborado ese contrato. Y el planteamiento que hace a mí me sorprende, ¿no? Intentar desviar ahora a que si el gobierno actual, yo creo que la actuación del gobierno actual ha sido absolutamente garantista, porque de hecho, al hacerse imposible la justificación durante esta legislatura, se evidencia que el gobierno actual no tenía las herramientas para poder verificar que eso se podía pagar, porque si no lo hubieran pagado. Eso por un lado. ¿Qué ocurre? Se abre un procedimiento contencioso, ahí se habrá dirimido evidentemente que el servicio se habrá prestado y por tanto se paga. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Es que es evidente, porque si no se hubiera hecho el servicio, yo no entro en esa parte, no se hubiera podido pagar. Es que eso es evidente. Por tanto, a mí me sorprende que intentes decir que si la culpa o la responsabilidad que tiene el actual gobierno, si hubiera tenido en sus manos todas las herramientas para verificar que el servicio se hubiera prestado, pues lo hubiera pagado, evidenciando evidentemente que no se había hecho el procedimiento. Y en ese punto en el que estamos, una irresponsabilidad legal y una irresponsabilidad política por parte del Partido Socialista. No, yo voy más allá. Además, yo parto de la base, y partí de la base desde que empecé la intervención anterior, de que era un mal procedimiento por parte del Partido Socialista y por parte del responsable en aquel momento. Y de ahí partimos todos y ese es en el punto en el que está. Ahora, voy mucho más adelante, que entiendo que tú ahí no te quieres centrar. Si en el 2024 el Ayuntamiento de Arona dejó de gastar 33 millones de euros, ¿por qué no pudo, igual que en la sentencia, igual que el interesado pudo demostrar que lo podría haber hecho el Ayuntamiento a través de un trámite de audiencia, que se prestó el servicio, ¿por qué no lo asumió? ¿Por qué prefirió dejar que pasara Pero es que y tener que pagar intereses y costas? Es que no tiene No, sentido. sí, lo que pero hemos es que hablado quiero antes. Si a entrar ti en te eso, interesa que el Ayuntamiento hubiera sí, cometido, que no lo hubiera gastado, y ustedes venían a cambiar la manera de gestionar el Partido Socialista, sí quiero y entrar en venían a eso. hacer las cosas bien, y Estoy venían de a arreglar el acuerdo. Pero no es una municipio cuestión para no estar económica, perjudicados, es una cuestión de que no se de podía haber justificar la atendido autoridad. una solicitud que probablemente, y me meto donde no me llaman porque yo no lo sé, el interesado se haya puesto en contacto con el Ayuntamiento, haya hecho una reclamación de la factura, haya ido a un registro de entrada y después haya ido al contencioso. Y previo al contencioso y previo a la sentencia, probablemente haya habido un intento de conciliación por parte de la Administración y de interesado para poder acometerlo. Pero es que yo sí que con quiero una entrar en ocasión. eso, sí que Entonces, quiero ¿yo por qué entrar. pregunto? ¿Por qué Te lo explico. el Ayuntamiento de Arona se deja de gastar 33 millones en vez de decir, oye, esto es un problema de un tiene que proveedor ver. del Ayuntamiento que vamos a tener que pagar mucho más dinero de lo que es en costa?
¿Por qué no lo gestionaron? Es muy Porque está fácil. muy bien criticar, pero uno pero puede que se puede criticar entrar en eso, es que se cuando puede. gestiona, pero no puede decir que fue un gobierno que lo hizo bien dejando que llegara sentencia con intereses y demás. Nosotros, por ejemplo, La Laguna no lo hicimos y ese es el ejemplo Vale, que le ponía. es que me gustaría entrar justamente en eso. Primero de todo, porque voy a ir poniendo las cositas en su sitio porque está muy bien el argumentario. Ordena ahí. Primer punto. Muchas de las facturas que ustedes en su momento nada más llegar acabaron pagando, lo dicen que es en beneficio de las empresas, fantástico, pero ojo, Para que no ojo, enriquecimiento no se olviden que parte de esas facturas también son de la etapa en la que estaba gobernando el Partido Socialista junto con Coalición Canaria y con su antecesor Javier Abreu. Lo que pasa que ahora venimos a decir, oiga, es que somos unos santos. No, Lo que es que venimos a también decir ese problema es venía de que un nosotros- gobierno de ustedes, si me Espera, permite. venga. Ese problema también venía de un gobierno de ustedes. Segundo, que me estés hablando de remanentes de crédito cuando este ayuntamiento todos los años por sistema tiene 40 kilos de remanente y eso que hace no sé cuántas modificaciones presupuestarias, entre las cuales casi siempre meter 1 o 2 millones más o 3 millones más en materia de fiesta, la verdad es que cuanto menos es para reconocerte que seas capaz de ser serio y directo mientras que estás diciendo, no descojonarte mientras que lo estás planteando, porque es que insisto, estamos hablando de un gobierno aquí de La Laguna, ¿no? Que perfectamente puede... No, Arona. No, pero Estamos La hablando Laguna. de Arona, Sí, es sí, un pero es principio. que La Laguna duplica Yo eso, sé que así te que no gusta. me estés planteando... Sé que te gusta La Laguna, Sí, pero pero es el que caso La de Laguna Arona, ¿no? Podemos duplica hablar de eso. Arico si Es quieren que, también. y luego hay una Tenemos cosa que en- está en el fondo que no hay que esconderla, si yo quiero entrar en eso directamente. Oiga, es que no hay que obviar que aquí en esta sentencia se está diciendo que no hay argumentos para poder decir que ese servicio se prestó. Entonces, sabes perfectamente que en vía judicial te pueden condenar, pero tú tienes experiencia en el mundo administrativo. Vete a un técnico y dile que te firme, que pagues una factura, un reconocimiento de crédito sin tener nada que acredite que se produjo ese servicio. Sino, sí, hombre, que sí, como tengo aquí una factura, pues páguela. Y si mañana vienen con 10 facturas o con 4.000 facturas por valor de 60 millones de euros, también se paguen, da igual. No, evidentemente no había ni un solo argumento, si te lo está diciendo la sentencia, que no hay argumento. ¿Por qué se paga ese enriquecimiento injusto? Muy sencillo, porque si efectivamente ese contrato se celebró de aquella manera, pero se celebró, evidentemente al no haber podido demostrar que no se prestó, que es lo contrario, no es que demostrar que se prestara, no, al no poder demostrar que no se prestó, tienen que pagarlo, no vaya a ser que se genere un enriquecimiento injusto, es al revés. Así que está muy bien darle las vueltas al vaso, a la pelotita para ver qué queda mejor, pero la realidad es que esto no se paga porque el gobierno de Arona no puede hacerlo, no tiene ni un solo técnico, bueno, de hecho, ninguno de La Laguna tampoco lo pagaría, ninguno firmaría eso, sería una prevaricación evidente, no puede firmar el pago de una factura sin haber ni siquiera hecho una mínima labor de poder demostrar que se prestó ese servicio y al mismo tiempo que me estés hablando de remanentes, que me estés hablando de estabilidades, por Dios, solo faltaría. Insisto, no se peguen golpes de pecho, que yo también estaba en ese pleno cuando se empezaron a reconocer todas esas facturas que en 2016, de 2017, y además no nos olvidemos tampoco que me estés hablando de esto cuando aquí en este ayuntamiento has tenido una comisión para valorar la contratación menor y nos han dicho a la cara que no solo esa comisión, sino también los informes de auditoría que el ayuntamiento de La Laguna abusa de eso, que nos vengan a decir a mí que ahora que si el ayuntamiento de Arona actual, no sé qué, por favor, la verdad que te queda bastante Chiquita. bien la seriedad con lo que lo dices. Yo creo que, bueno, que es Me evidente. encanta. Bueno, Manda un Pero bueno, telediario. cada uno por su Más punto allá de de vista. esta diatriba lagunera, ¿no? Sí, Está es que clara, vamos, con la estamos que- hablando de Arona y ya nos hemos quedado en La con Laguna. la que yo también, parece que estamos hablando de La Laguna, podemos hablar de Arico también, porque el modus operandi es el mismo del Partido Socialista, que es despilfarro absoluto en fiestas, especialmente del área de fiestas, evidentemente, ¿no? Y de la alcaldesa, bueno, antigua alcaldesa, porque ahora ya tenemos un alcalde del Partido Popular. Lo que queda claro, yo creo que es evidente, es que no había ninguna forma de justificar esa factura, como bien comentaba el compañero del Partido Popular, y que las irregularidades son así, ¿no? Intentar ahora hablar de remanentes o de otras cuestiones administrativas que no vienen al caso, yo creo que es un poco hacer como bien se ha comentado, de trilero. Yo es que creo que hay que ser valiente y no vale todo el rato estar dando excusas para atrás y están echando los problemas para atrás. Es un problema que en algún momento Por eso. que partimos la Cuanto base. antes mira, es más sencillo. Perdona Cuanto que- antes amortices a Mena, Caballero, más rápido yo- terminas con el problema. yo le he No hay dejado más le he problemas. dejado intervenir, disculpe. Ya está, tampoco tiene más Le he dificultad, dejado es más intervenir. sencillo.
Pero bueno, por parte, lo primero, si tienes rascadera con Javier Abreu, arréglala con él. No, yo Además, ninguna. Viene muy de Yo vez en cuando que a este viene- programa. Sí, no, Y es que entonces, no, viene, tiene su otro programa. día que Quien lo la tiene inviten, son ustedes, que lo yo inviten no. y que le dé Yo no, a yo Juan puedo Antonio sentar Molina. para tomar un café, no sé si ustedes pueden Yo hacerlo. no fui el que dijo, esos son contratos de Javier Abreu, porque además Javier Abreu no estaba No, metido en ese del procedimiento. gobierno del PSOE Siguiente, de porque Javier Abreu. hay que ser justo. Y Javier Abreu no estaba metido en esos No, no. procesos y no tiene nada que ver con ellos. Siguiente punto. ¿En qué momento Juan Antonio, pásenos todo el speech y demás del argumentario, del no saber, de solo haber leído 2 párrafos de la noticia, ya sabes hasta lo que ponía la sentencia, mano? No, es que la Pero lo pone sentencia aquí. dice, establece... Pues si lo pone aquí. Mira, que un jurista Pero si lo pone que un aquí. jurista Los entrecomillados base los su nos saltamos, sentencia, no, porque los entrecomillados pueden ser de declaraciones, de sentencias No, o de intervenciones no, de hace terceros. referencia que son Los sentencias. entrecomillados Son son diferentes Lo haces muy sentencias. bien intentando Ahora, que hablemos a lo que tú quieres Juan que Antonio hablemos. me hable de Está la muy bien hecho. sentencia Pero con la no te noticia, voy a comprar el marco. que- No. que Juan Antonio me hable de la sentencia. Estás estableciendo tú cuál es el marco Venga, voy. de debate de Ahora del si día quieren de hoy. Vamos a ver, intervienen los dos. Vamos a ver que termine Juan Antonio. Que mezcle una cosa con la otra, que mezcle un jurista o un profesor de Derecho Constitucional, que mezcle una sentencia con una noticia y que, No, no, y no, que no, no consiga es así. sacar cuestiones jurídicas dentro de una noticia. sin El leer la fallo sentencia, adquiere especial es una relieve cosa por rara. dos motivos. Por un último, lado, Juan porque la Antonio, propia sentencia Espera, Juan utiliza. Es Antonio, que lo déjame pone. termine él, que Por si favor, no nos es que vamos lo locos. pone. hazle caso a Isma, que está Pero es dirigiendo el que lo pone. programa. No, yo no, ya yo te sé Pero que- es que lo pone. que te pones nervioso. Está entrecomillado y hace Yo vuelvo a referencia al repetir fallo. porque, sí, para adelante, para atrás, vuelvo a repetir para que la gente lo entienda. Nosotros y yo, como parte del Partido Socialista, asumo que hubo una irregularidad en la contratación. Y además no lo asumo yo, lo hizo una sentencia, no lo tengo ni por qué decir yo. Ahora, la manera de afrontar esto es de 2 maneras. Una, o te vas al contencioso y tienes que pagar intereses y costas judiciales, lo que va a ampliar las cosas, o lo arremetes o lo acometes, perdón, con presupuesto actual. Y en el caso de Arona, mientras ellos gobernaban, tenían 33 millones de euros para poder hacerlo. ¿Qué pasa? Que esto es un error de base del Partido Socialista, pero que los actuales que venían a cambiar las cosas tampoco las gestionaron. Entonces, ni a uno ni a otro, a ninguno le interesó y el proveedor tuvo que ir a sentencia para poder cobrar lo que le pertenecía. Y eso es lo único que me interesa, nada más. Ni estoy defendiendo a uno ni estoy defendiendo a otro. Estoy diciendo que los 3 o que los 4 lo han hecho mal y el perjudicado es, en principal instancia, el Ayuntamiento de Arona y los ciudadanos de Arona que han perdido más dinero del Pero que deberían eres perder. consciente que con Y entonces esas a mí eso es lo que me afirmaciones- interesa, los ciudadanos. No me interesa si Bueno, tú, la si yo, demagogia- si un partido, si el otro, sino al final que se ve perjudicado que es el que pierde dinero de bolsillo. La demagogia es evidente, ¿no? Pero más allá de eso, eres consciente que con esas afirmaciones también estás poniendo de alguna forma al pie de los caballos a aquellos técnicos que detrás de esta sentencia hacen imposible la justificación, porque si se hace No, imposible porque yo no he leído la justificación sentencia. es porque ¿Tú leíste la sentencia? yo leo el entrecomillado Porque la literal sentencia, de la sentencia, que es lo que pone aquí. abajo pone que fue un enriquecimiento indebido porque se prestó el servicio. Entonces, si lo pudo demostrar en sentencia, Pero- probablemente, que no si se mezcles, hubiera no mezcles. gestionado, No mezcles cosas porque probablemente, no estoy hablando de pero eso. probablemente, Voy a ser mal profesor porque Vamos los a ver, vamos a piqueantes. ver, espera, No, que vamos a termine ver. Víctor y luego Juan Antonio El, del enrique- Partido el Popular. enriquecimiento, habla de doctrina, el enriquecimiento injusto de la administración se hubiera producido en el caso de que se hace un servicio y no se paga por él. Y hubiera Es lo habido que pone ahí. un enriquecimiento. Pero que aquí se pone- se claro, habla de enriquecimiento, pero no es el caso. Yo no estoy entrando en si se ha dado o no se ha, si se ha hecho o no se ha hecho el servicio, porque es evidente que se habrá hecho el servicio, porque si no la sentencia no deriva en que se pague. Eso por un lado. Por otro, la literalidad dice, se hace imposible la justificación. Para que se haga imposible la justificación de cualquier tipo de servicio de una administración pública, tiene que haber detrás algún tipo de informe por parte de los técnicos que diga, mira, es que con la información que nosotros tenemos no podemos afirmar que no se puede justificar ese servicio, que es lo que ha ocurrido aquí. Es que eso es evidente. Entonces, ahora, entrar en otro tipo de cabriolas, que es lo que parece que estás haciendo, para intentar justificar una ilegalidad, una irregularidad, un servicio prestado, sí, pero sin contrato, bueno, con contrato verbal, literalmente, eso que ha sido una llamada de hágase X sin cumplir los trámites esenciales que exige la ley de contrato. Es que la irregularidad está ahí y la responsabilidad política está ahí. Si hubiera habido informes, como imagino que en el caso de La Laguna habrá habido servicios, suministros sin contrato, que ha habido informes que digan efectivamente se prestó, pues entiendo que con ese efectivamente se prestó de los técnicos, el gobierno que sea, abone la factura. Eso no se ha dado aquí, porque si se hubiera dado no hubiéramos llegado a este punto. Por tanto, irregularidad administrativa y responsabilidad política total por parte del PSOE y de José Julián Mena en este caso. Yo creo que todo lo que se salga de esto me parece que ya es intentar hablar de otro tema, sinceramente. Juan Ya, Antonio. dentro del marco que tú estabas marcando, y valga la redundancia, solo voy a emplear 7 segundos en hablar de eso. Básicamente, el fallo de la sentencia aparece reproducido en la propia noticia. Fin, y lo pone entrecomillado. Se acabó. Dicho eso, lo único que se está demostrando aquí detrás es
que evidentemente estás intentando generar una alternativa de diálogo que obvia, y por eso yo cuando nombro la laguna no lo estoy nombrando por nombrar, estoy diciendo que cómo puedes venir a decirnos esto cuando aquí en la laguna, sí, pero cuando aquí se pagan intereses y demoras de sus facturas, cuando aquí han contratado, por ejemplo, el Parque de los Reyes Magos en Navidades y de 2017 y sin pagar en 2020, aquí en 2019, perdón, y sin pagar en 2020, aquí en la laguna, no, entonces que vengas a decirme que además, insisto, has estado, y si no, corrígeme, en el área de fiestas del Ayuntamiento de La Laguna, o vinculado, cercano, o con capacidad para poder tener conocimiento profundo de esto, que aquí, en este ayuntamiento, en el que lo único que hemos hecho es hacer reconocimientos extrajudiciales de crédito de una jartada de facturas de aquí y del gobierno de ustedes actual, por favor, lo que está clarísimo, y es el único marco conceptual en el que tendríamos que movernos, es que aquí, en el Ayuntamiento de Arona, se ha venido practicando una gestión vergonzosa que puso de acuerdo a todo el mundo para sacar del gobierno a alguien que tenía los tentáculos metidos en todas y cada una de las habitaciones y de los cuartos y de todos los cajones y gavetas de ese ayuntamiento. Eso era la realidad. Y de ahí no hay que moverse, porque es que, y ahí se están pagando las consecuencias. Y vuelvo a decirlo, aquí, y lo expliqué antes, lo único que se ha dicho, y en esta sentencia no lo dice, la propia sentencia, el propio fallo, salvo que tú consideres que la noticia es mentira. Entonces habrá que hacer un derecho de rectificación. Pero si damos por hecho que esta sentencia, que se ha reproducido aquí, dice que ni siquiera el juzgado fue capaz de demostrar que ese servicio se prestó, evidentemente no le puedes pedir eso a un funcionario, si ni siquiera el juzgado fue capaz de demostrarlo. Entonces, un funcionario, cualquier técnico, no te va a afirmar jamás eso. Así que no me intentes derivar el tema a lo que pasó después. Insisto, estas son las mañas del Partido Socialista en aquellos lugares en los que ha gobernado y sobre todo, como ha pasado y pasará en los otros, en los que irán saliendo del gobierno, que acabarán por aflorar este tipo de prácticas. Unas peores, unas mejores, unas más irregulares y otras más ilegales. Y en este caso, pues bueno, lo hemos dejado en irregular. Pero vuelvo al punto en el que empecé todo el debate. A este que está aquí, desde mi humilde punto de vista, no, lo que dije nada más empezar. Una vez llegamos a esta sentencia, entendemos que a lo mejor también puede haber algo de ilegalidad y no de irregularidad. Lo que pasa es que la sentencia no ha sido capaz de plantear. Por cerrar, sin mareo. Vamos a cerrar ya este tema porque quedan muchos temas todavía por delante. Sin mareo, sin películas, sin telenovelas, sin partidismo. Quien ha perdido es el Ayuntamiento de Arona. Empezó a hacerlo mal el Partido Socialista y no lo supo gestionar los partidos actuales que son PP, Coalición y Vox. Nada más. Y al final el que ha perdido es el vecino y la vecina de Arona. Simple y llanamente, sin partidismo y sin mareos y películas de no, porque tú, porque cuál, porque yo, porque sentencia. No han perdido. Entonces, porque al final ya no está Mena y ya se están gestionando las cosas mejor. Porque tuvieron que pagar más en costas judiciales. Bueno, pero yo que podrían haber evitado. Por poner el punto sobre la I, esta tarde sí hay una entrevista y en San Juan de la Rambla por lo visto está ocurriendo lo mismo y gobierna otro partido. O sea, es que eso pasa en todos los ayuntamientos. Se ha denunciado a Fiscalía, pero esto no es por dinero, sino por unas llaves que se dan, concretamente en el Ayuntamiento de San Juan de la Rambla, unas llaves que se dan de un local público a una empresa privada sin pasar por nada, simplemente coger el alcalde, entregar las llaves y hay una denuncia también por Fiscalía. ¿Ustedes no creen que es que esto se está, yo no sé si germinando en todos los partidos políticos siempre hay alguno pues que a lo mejor actúa a lo loco y coge y entrega llaves o da dinero o contrata verbalmente? Eso no se puede hacer, es ilegal. Y se demuestra con esta sentencia. De lo que estabas comentando, de esperar o no a sentencias para pagar o no, o dejar de dar dinero o no, si no me equivoco, en el caso del Partido Socialista de San Juan de la Rambla, se ha argumentado, hay una exconcejala que tiene que devolver un dinero, que está esperando a que le digan y que haya una serie de informes, cuando se sabe que lo tiene que devolver, un dinero cobrado, eso está publicado, y está esperando también precisamente a una serie de informes para tener que devolver o no ese dinero. Lo digo por el hecho que decías antes de que si se espera una sentencia o no se espera una sentencia. Yo creo que hay un modus operandi también de la judicialización de la política, ¿no? Cosa que el PSOE evidentemente domina en todos los ámbitos, en todos los aspectos y prácticamente en todas las administraciones. Yo, Darico, podría hacer una lista tremenda de todas las denuncias a Fiscalía, que es que me faltan dedos de las manos, ¿no?, para contar desde 2015 que Olivia Delgado es alcaldesa, cómo ha actuado constantemente con la necesidad de denunciar a
Coalición Canaria, al Partido Popular, a distintos concejales, todas han quedado en nada, evidentemente, o lo que ha hecho también en el caso de Granadilla Jennifer Miranda, también del Partido Socialista, con esa judicialización, ¿no? Yo creo que, un poco a colación de lo que comentabas, yo no sé si es que tienen la necesidad de ir a atacar a lo personal, porque hay denuncias de las que nombro que tienen que ver mucho con cuestiones personales, pero desde luego yo creo que, al menos los que estamos aquí, creo que no damos un paso al frente en la política para precisamente actuar como jueces antes de tiempo, ¿no? Y a mí me da la sensación, de ya desde hace muchos años, que el Partido Socialista es especialista en este tipo de triquiñuelas, ¿no? Dejo el tema, porque si no vamos a seguir, porque vamos a contestar Juan Antonio, porque el otro Juan Antonio va a querer también entrar, y bueno, hagan ustedes su propia opinión, lean, eso sí, y procuren estar al día, porque la política da para mucho. Dejando ese tema a un lado, hoy huelga de médicos, no están de acuerdo con el estatuto marco que se viene intentando llevar a cabo por parte del gobierno. Ellos quieren su estatuto propio, donde se reconozcan sus horas extras, que puedan entrar, una serie de cosas que ellos no comparten con ese estatuto marco, quieren un estatuto propio para los médicos. Juan Antonio, y esto va a seguir porque amenazan que si esto no se arregla, la huelga va a seguir en primavera y van a seguir aumentando días a esta agenda, ¿no? Yo empiezo por lo general. Y lo general, valga la redundancia, es qué pasa en este país para que no vayamos a una huelga general. Esto es una realidad. Pues básicamente habrá que ver por qué se articulan huelgas generales por cualquier cosa cuando gobierna la derecha, y aquí tenemos a todo el mundo trabajando por su lado, cuando todo está manga por hombro, cuando tienen a una persona, en este caso de Más Madrid, que accedió a la política vendiéndose como una heroína de la medicina, una lideresa dentro de las médicas, una persona muy capaz de ponerse al frente de todo esto, y lo que ha provocado es, en apenas un ratito que lleva gobernando, tener a todo el mundo en pie de guerra, no solo en este caso a los médicos, sino también al colectivo de los enfermeros, y en todo caso un retroceso terrible en materia, en este caso, de sanidad. Al final acabarán, como siempre, porque es la fórmula, ya me anticipo, a hablar de que si Ayuso, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Pero lo cierto... Ayuso, hoy no está muy bien. bien. No, me da igual. No es para menos, ¿eh? Yo porque es que cuando yo les estoy anticipando el marco en el que nos va a llevar Juan Antonio. No, pero no la justifiques, que no es para menos. Que están provocando, que el enriquecimiento de la privada. no, si no tengo ningún problema. Lo que están provocando es que al final esta forma de gestionar, esta lentitud en las plazas de MIR, esta forma de dejar solo a las comunidades autónomas, no vayamos a las otras comunidades, está provocando que incluso en Canarias estemos como estamos. Que aquí, como siempre, el dedo será a intentar hacer oposición a la oposición, pero aquí estaba gobernando el PSOE hasta hace 3 años, y también se las pasaban canutas, no vendamos tampoco la moto. ¿Por qué? Porque, insisto, desde el gobierno del Estado no se ha puesto soluciones en este ámbito. Estamos hartos, hay muchísima gente harta de política de ideología, de gastar millones y millones y millones en ideología y en las 4 cosas principales que un Estado liberal debe asumir. Estamos hablando de la sanidad, estamos hablando del atendimiento a las personas que se están quedando atrás, de la seguridad. En esto nunca hay prisa. Siempre hay prisa para cuestiones, insisto, ideológicas. Y esto es lo que estamos viendo. Entonces, esta huelga, que evidentemente necesita, digamos, el empuje de todos los sectores de la población, no deja de ser un sector de esa huelga general que debería producirse cuanto antes. Ahora, lo que tienen que hacer los médicos es no llevar a este colectivo, a través de estas modificaciones que se están planteando, a horas interminables, que después se ponen a hablar que si Milei, porque estos son muy rápidos a hablar de que si Milei, que si lo que hizo no sé quién hace 25 años, son ellos los que están provocando que cuando tengan que ir a operar lleven no sé cuántas horas sin dormir. Son ellos, es este gobierno. Y entonces, si volvemos otra vez al marco conceptual que nos quieran implantar del año 1997, perfecto, pero la realidad es esta. Y es que ustedes verán lo que quieren hacer. Si los médicos deben seguir estando infravalorados, en una situación terrible, además en algunas circunstancias, que no lo digo yo, lo dicen ellos,
siendo sustituidos en algunas de sus funciones esenciales por enfermeros por la ausencia de médicos suficientes. Si esta es la sanidad que queremos, pues sigamos estando contentos con un gobierno que nos vende la moto por la mañana y que nos deja vendidos por la tarde. Víctor. Bueno, yo creo que es evidente que la sanidad no pasa por su mejor momento, ¿no? Y Aquí en Canarias nunca ha pasado por su claro, mejor lo que momento. ocurre... haya estado quien haya estado, las cosas como son. De hecho, a eso iba a decir no precisamente que la cuestión de la sanidad es una cuestión estructural, ¿no? Yo creo que no solo en Canarias, sino en España, ¿no? Y es una cuestión que viene sobre todo por la financiación, ¿no? Porque desde luego es la consejería que más presupuesto, en el caso de Canarias, ¿no? y prácticamente en todas, que más presupuesto lleva o que más presupuesto gestiona. Y es evidente que luego, además de eso, hay que tener en cuenta que precisamente los nuevos modelos de financiación que se están planteando por parte del Partido Socialista no van a responder, desde luego, a las necesidades de todas las comunidades autónomas y tampoco, por tanto, a las necesidades que tiene la sanidad. Yo creo que hay que escuchar al sector y es verdad que la ministra, desde mi punto de vista, que supuestamente conoce al sector, no parece que lo esté escuchando lo suficiente. Sobre todo cuando hablamos de esas guardias absolutamente interminables, esos horarios que no responden, yo diría, ni a un mínimo de humanidad en muchísimos casos, que la gran cantidad de especialistas que faltan, los procesos evidentemente no están respondiendo a la realidad de las necesidades, no solo en Canarias, sino en toda España. Y desde luego yo creo que hay que ir de la mano de lo que están reivindicando los médicos. También habría que abrir otro debate que creo que no es muy popular, que es respecto a la necesidad o al hecho de que los médicos compatibilicen en muchas ocasiones la privada con lo público. Ojo con eso, porque es una cuestión que, insisto, que sé que es bastante impopular, pero los profesores, por ejemplo, la docencia no lo pueden hacer, y sin embargo los médicos sí, ¿no? Y eso también habría que verlo. Evidentemente el porcentaje de médicos que trabajan en la privada a la vez que la pública no es tan alto como pensamos todos, pero es verdad que es otro debate que hay que añadir ahí, ¿no? Porque eso también estamos hablando de más horas y de más cansancio, en definitiva, ¿no? Así que yo, desde mi punto de vista, creo que el debate de la sanidad es un debate, en primer lugar, como casi todo, de financiación y de infrafinanciación para las comunidades autónomas, en primer lugar. ¿Por qué? Porque el Estado no da los recursos necesarios, ¿no? Y eso es lo primero que hay que afrontar, porque si no, difícilmente vamos a poder responder ni a mejoras desde el punto de vista de reducción de horarios, porque si reduces horarios vas a tener que aumentar médicos, si aumentas médicos vas a tener que aumentar evidentemente el gasto y evidentemente en todas las reivindicaciones de movilidad, de retribuciones en general, que es el debate que siempre se está, no solo desde el punto de vista de la sanidad, sino en otros ámbitos. También es verdad que habría que plantearlo desde un punto de vista de Estado, y quizás el Partido Popular no es el más indicado, o quizás desde el punto de vista de su gestión en los últimos años. Antes decías, ¿no?, el tema de las huelgas generales, yo creo que ponen en duda cuando se hacen unas huelgas u otras, yo creo que tampoco nos ayuda demasiado a llegar a un punto de buscar soluciones concretas a este problema, ¿no? Juan Antonio, es que no quiero desviarme porque estamos hablando del Estatuto Marco con el que no están de acuerdo los médicos y se van a la huelga porque quieren su propio estatuto, porque en ese Estatuto Marco que se está confeccionando ellos creen que no les reconocen realmente, o no valoran el trabajo. Juan Antonio. Ahora me llamarán populista, Coalición Canaria y Partido Popular, pero es que llevan prácticamente más de 5 minutos hablando y no han hablado del problema de la sanidad en Canarias. Y voy a poner por qué. Si ustedes leen la noticia, si la gente entra a leer la noticia, lo que dice... El problema estructural de la sanidad también en Canarias... Perdón que no les interrumpí, yo les escuché perfectamente. Vamos a escucharla a él y luego responder. Sí, pero entiende por qué, pues si no van a saltar sin ninguna necesidad. Es que si empiezas dando un palo así porque sí... Claro. Ustedes dieron palos, yo los sin dejé, argumento. porque al final eso es importante. Claro, si no deja que terminen no puedo argumentar. Ustedes se pusieron ahí 5 minutos, 10 minutos, la ministra, y aquí, si lees la noticia, y voy a leer de manera textual, que era lo que comentaba Inma, ellos se quejan, los médicos en Canarias se quejan, la sanidad en Canarias se queja por la falta de sensibilidad y el nulo compromiso por cumplir acuerdos. Acuerdos a los que llegaron con Fernando Clavijo y con Esther Monzón, presidente del Gobierno de Canarias y consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias. Evidentemente, ¿esto se suma a las reivindicaciones a nivel estatal? Sí. ¿A nivel estatal se tiene que mejorar la sanidad? Sí. ¿Tiene que haber un estatuto marco por parte del Gobierno central? Sí. Pero estamos hablando de Canarias, ya estamos hablando de la falta del estatuto propio de Canarias, ya estamos hablando de la falta de compromiso de la sanidad en Canarias, ya estamos hablando de una situación en Canarias en la que tenemos más de 120 días en listas de espera, en la que tenemos año y medio de espera para hacer una prueba en cualquier especialista, y en la que tenemos
otras muchas causas. Entonces, yo creo que ya es importante, porque a la gente lo que sí le cansa es que estemos todo el rato hablando de Madrid, de la ministra, de esto y de lo otro, porque por lo menos los profesionales, lo que reivindican aquí, en esta noticia, es que Clavijo y Esther Monzón no les han hecho en ningún caso. Y lo que demuestra es que Coalición Canaria y que el Partido Popular, pero en este caso Coalición Canaria, prometen hasta que te la meten. Después de lo metido, nada de lo prometido. Porque al final lo que se demuestra es que mucho acuerdo, mucho bla bla, pero poco cumplimiento. Y ese es uno de los motivos principales por el que hoy la sanidad en Canarias está con intenciones de huelga, simple y llanamente. Huelga nacional, no sé si la palabra nacional te indica algo, huelga nacional, estatuto marco también a nivel nacional, reivindicaciones a nivel nacional, el foco en la ministra porque es precisamente la máxima responsable. Estatuto marco propio. Sobre todo teniendo en cuenta... Propio. Sí, eso parte que ya no es nacional. Sobre todo teniendo en cuenta propio. Que al se inicio demanda, se demanda un estatuto propio. Propio, o sea, se está en haciendo Canarias. un estatuto marco. No. Pero Sí, no está... se demanda el estatuto propio. Un estatuto Hablado, propio negociado, para el ámbito de hablado los y medios. prometido con Fernando Clavijo y Esther Monzón. No con Mónica García. Con Fernando Clavijo. Con el gobierno de Canarias. Lo que se está prometiendo a nivel, y esto es así, lo que se está discutiendo y además es a nivel nacional y es el origen de estas manifestaciones que evidentemente cuando uno se manifiesta lo que hace, ya que va, pues no va a protestar por una sola cosa, intenta sacar todo el pack completo y es lógico, ¿vale? Pero es que no hay que dar la vuelta, lo tienes puesto detrás. Se está refiriendo al rechazo al estatuto marco de los médicos, de la situación de una retribución, de que se les paguen las horas de guardia por debajo de lo que es su horario normal, que no puedan cotizar por eso. También le corresponde a Clavijo la cotización, también lo decide Clavijo. No sé, yo pregunto, es que si cada vez que vayamos a hablar de un tema vamos a buscar un marco conceptual distinto del que estamos hablando, pues claro, no, fantástico. Lo cierto las reivindicaciones de Canarias. Mira, el estatuto marco propio. Lo tienes puesto detrás. Está detrás de ti también. Por eso, carrera profesional, móvil. Pero no leas el titular, lee la noticia. Si no, pero si es que vuelve a lo mismo. Porque si no, evidentemente, te estás haciendo trampa al solitario a ti mismo, ya no, ni siquiera a ti mismo. No, yo te estoy porque además, si que lees la noticia, lo que ves es que los médicos, que el propio sector sanitario o sea, está diciendo que la es gente... la falta de cumplimiento de Clavijo y de Esther Monzón. Eso no lo digo yo, vale. Lo dice el sector. Los que hoy se quieren poner en huelga. Entonces, menos lobo. Vamos a escuchar a Juan Antonio y luego a Víctor. Menos lobo. Lo dice el sector, no. No seamos tramposos. Porque si no, la gente no se entera y no seamos vamos a entrar tramposos. aquí para Entonces, lo que nosotros. tú me estás diciendo es que las movilizaciones en materia de sanidad en Andalucía están protestando por No, Fernando yo hablo Clavijo. de Canarias, amigo. No. Esto es claro, Canal 10. Estamos en Tenerife. Evidentemente, y más hablando de sindicatos, es normal, por supuesto, que siempre tienen que dar un viajito En al otro lado Tenerife para esto, quedar bien con el PSOE. Esto no Pero Sevilla. dicho eso, el origen de todo esto es una huelga que surge por el Estatuto de Marco a nivel nacional, que evidentemente, vuelvo a decirlo, cuando sale uno a la calle protesta por más cosas, por supuesto, cosas que se tienen que mejorar en la sanidad canaria, por supuesto, cosas que tienen que ver con el hospital, que si el del norte, que si el del sur, por muchas cosas que todos sabemos que hay que mejorar. Ahora, el origen, insisto, de todo es la situación terrible en la que dejan a los médicos, las guardias de 24 horas, las situaciones en las que ellos se van a tener que enfrentar a estar en jornadas sin descanso, a que no coticen por hora, es decir, no son el gobierno social de no sé qué cosa y las chorradas que suelen decir. Pero, sí, te estoy diciendo. Porque esto parte de un acuerdo incumplido en 2023, por cierto. Entonces, voy a copiarte, fíjate. 2023. Respóndeme por qué los médicos no pueden cotizar por las horas extraordinarias. Pero estamos hablando de Canarias, ¿no? No, pero te estoy Del Estatuto preguntando. Marco. Pero ¿cuál es la respuesta a esa? Te Es decir, pregunto yo. pero ¿cuál es la Pero es que yo vengo aquí a hablar de Canarias, de la situación en Canarias, porque es lo que estamos hablando de las reivindicaciones, no estoy hablando de Mónica García. A mí los médicos de Andalucía me parece bien que reivindiquen. Los médicos de Madrid me parece bien que reivindiquen. Ahora, haciendo trampas al solitario y todo el rato estar gobernando y decir que no es cosa nuestra, amigo, que tienes competencia, amigo, que te sentaste con los médicos y los has dejado de escuchar. Yo creo que tú puedes reivindicar al gobierno central y tienen que cumplir, pero no des ejemplo sin aplicártelo. Consejo de pero a mí no tengo. Sí, es muy sencillo. Eso es una película. ¿Por qué un médico del Hospital Universitario de Canarias va a tener que hacer jornadas interminables? ¿Por qué un médico del Hospital Universitario de Canarias no va a cotizar por las horas extraordinarias? Respóndeme a eso. Por no tener un estatuto marco propio que hablaron y le prometió Fernando Clavijo y Esther Monzón. Pero que tiene que ver con Madrid, que es un estatuto a nivel nacional. No el estatuto marco propio. Estatuto marco propio que reivindican el sector de la sanidad en Canarias. Yo te digo que leas la noticia. No leas solo el titular, que eso es malo. Vamos a tener que hablar que tenga que ver solo con Canarias. Estatuto marco propio. Sí, eres consciente que parte del, evidentemente, que necesita del autorización y que necesita autorización y pasar previamente por el paso de Madrid. ¿Eres consciente de eso? No se han sentado nunca, por eso los dejaron de escuchar. ¿Eres consciente de ello? Te pregunto, ¿por eso los dejaron de escuchar en 2023? No. Por eso han tenido nulo compromiso. Por eso han tenido comunicaciones con el sector de la sanidad. Porque eso es lo que reivindican ellos, no lo reivindico yo.
Es que ellos han dicho que no hay compromiso y que no hay ¿Quiénes ningún son tipo ellos? de sensibilidad por ¿Quiénes parte son de ellos? Como Canarias. antes ponías en duda el fallo, ¿quiénes Lee son la- ellos? lee la noticia. ¿Pero quiénes son ellos? Claro. Que antes, a mí me llama mucho la atención, antes la literalidad de una sentencia Claro, no te pero vale ahora y ahora te ¿quiénes vale son la ellos? noticia de la provincia. Vamos a tener, ¿y vamos a coger un momento, vamos a Claro, hacer un no es lo ejercicio mismo una de abrir- sentencia que declaraciones, amigo. Vamos a coger, O si es lo desde mismo. luego, claro que no es lo mismo. Pues Cuando la entonces- sentencia pues está entrecomillada, pues entonces cuando la está sentencia está quedando- entrecomillada, está quedando evidentemente que nos fatal, vale entonces, más. un poco. No, totalmente, exactamente al revés. Vamos a tener Yo que creo que coger, no. como te valen las noticias. Pero ¿y de y Canarias como qué te- tienes que decir? Como te valen las Salvo de las bueno, noticias de bastante. Canarias, Como te porque valen de las eso no te noticias de escuchan la nada. como te valen las noticias de la O de provincia. Fernando Clavijo y Esther Monzón, que son de coalición Tendrás que canaria. abrir, o tendremos que De la abrir falta todos de y cada uno de sensibilidad. los... Bueno, pero si me dejas explicar... Pero yo por saber de eso, que es el tema. No, pero me dejas No explicar. de las noticias o cómo las interpreto yo. Porque yo no soy el titular de noticias, este en este caso de la programa. provincia, tendremos que abrir todos y cada uno de los periódicos de toda España para que entendamos que este debate se está dando en toda España porque es una huelga nacional, hablando de un estatuto a nivel nacional, de unas reivindicaciones de los médicos a nivel nacional, que evidentemente Marco. afectan a los de Canarias, por supuesto. Marco, Y por tanto, entendemos que nos preocupan los de Canarias, pero que lo que estamos hablando es ¿Les de preocupa, no? los médicos Porque desde y 2023 de no sus se sienta. reivindicaciones desde el punto de vista de las retribuciones y de todo lo que se ha hablado aquí. Si hablamos de infraestructuras, hablemos de infraestructuras, pero no es el debate que se está planteando. La huelga que se ha montado a nivel nacional no tiene nada que ver con ¿Pero eso. esta de Canarias? ¿Perdón? ¿Estas motivaciones en Canarias? Pero es no que la las huelga- motivaciones pero que son las mismas. Pero tú que son las una mismas. pregunta, La ¿por qué motivación no? de Canarias Yo tengo Vamos a una ver, pregunta. vamos de la a poner falta de orden. compromiso. Vamos a poner de eso no te he orden. escuchado nada, ¿eh? Perdón. Sí, sí, es que a mí me han Estamos dicho- hablando de Pero que si es una los huelga nacional. médicos de toda España se están manifestando hoy en diferentes lugares, por fuera del centro de salud, en delegaciones del gobierno, porque no están de acuerdo, y vuelvo a la noticia, Con el Estatuto Marco. con el Estatuto Marco que se está intentando imponer desde Madrid. No están de acuerdo con ese, quieren su propio estatuto, y de esto se trata, y que de esto va a Pero no seguir, su y al propio- final los afectados son los de Canarias. pacientes. Pero no su propio estatuto de Canarias. Es que el No, problema estamos está en hablando de que- estatuto, es que- por es que eso me quiero gustaría hacer reclamar ese una- inciso. Marco propio. Me gustaría reclamar una cosa, y es que aquí Juan Antonio nos está mandando a todos a leer, y a lo mejor lo que tienes que hacer es leerte tú la noticia, ¿vale? Porque si todos los demás tenemos que leer menos tú, a lo mejor puede ser que el que no ha leído eres tú. Entonces, dicho eso, hay que una cuestión que es así. Entonces, evidentemente, Bueno, eso es así en tu si película, si se está en tu planteando, novela. pero que igual tengo aquí una noticia abierta, En tu si quieres te la novela puede turca, pasar. La realidad es que se está planteando una huelga que tiene que ver con el Estatuto Marco a nivel nacional. Un Estatuto Marco en el que les mezcla médicos con otras profesiones. No médicos de la Comunidad de Madrid con la de Andalucía, no. Médicos con otras profesiones, ¿vale? No hablemos ahora a aterrizar a otras cuestiones que tienen que ver con Canarias. Dicho eso, la realidad es que están provocando que los médicos se sometan a una situación en la que ellos no están dispuestos a pasar por ahí. Y que, vuelvo a lo mismo, me da igual el que te importe. Yo sé que hoy estás con complejo de Rufián. Rufián me refiero de Gabriel Rufián, solo faltaría. Oiga, me da igual que quieras defender a los médicos de Tenerife o los de Albacete. Te estoy diciendo que aquí, los médicos de aquí no van a poder cotizar por sus horas extraordinarias. Aquí, los médicos de aquí, cuando vayan a atender a un familiar mío o a cualquier familiar de cualquiera de los que estamos aquí, van a tener que someterse a saber si, bueno, no sé, si me va a atender alguien que acaba de empezar su turno, alguien que está terminando su turno, o a lo mejor le toca que me atienda una persona que está, un enfermero o enfermera, con el máximo respeto a esa profesión, haciendo funciones que le corresponderían a los médicos hasta anteayer. Esto es lo que se está debatiendo. Que de camino podamos reconocer, que yo lo reconozco igual, que yo también voy a la sanidad pública y también sé lo que hay cosas mejorables en Canarias, muchas, por supuesto, pero que no nos desvíes el debate de que estamos en una huelga que está afectando de frente a todos los médicos de España y que sí, que también deja en bragas a todos los canarios, por supuesto, claro que sí, por supuesto que sí. Y añado que son los sindicatos médicos los que están en contra de este Estatuto Marco Nacional, que en su momento fue firmado a principios de enero por los sindicatos generales, ¿no? Yo creo que Marco Nacional, por puntualizar más aún, que estoy de acuerdo con lo que se estaba comentando, porque si no, nos salimos del marco y al final pasa lo que pasa. Bueno, Si no tenemos marco propio, yo, ya, y si quieres ya te dejo irme y perdóname por cerrar, Que va a montar un partido nacionalista hoy, independentista. Bueno, pero los médicos de aquí, como decía Juan Antonio que estuvo, los médicos aquí, los médicos de aquí, los médicos de aquí, Sí. los médicos de aquí, lo que reivindican es la falta de compromiso y la falta de sensibilidad de Fernando Clavijo y de Esther Monzón, que llegaron a acuerdos en 2023 que hoy no han cumplido y se han dejado de sentar con ellos. ¿Que puede haber una huelga general a nivel estatal? Sí, pero ahora que estemos todo el rato mirando más afuera, sin cosernos a nosotros nuestra propia ropa o sin trabajar nosotros lo nuestro, yo creo que eso es un poco hipócrita. Y ustedes están gobernando. Y los médicos aquí se están quejando también de la gestión de aquí y de la falta de compromiso de aquí.
de ustedes. Entonces, estar todo el rato mirando fuera o estar mirando la paja en los ajenos sin mirar la viga en el propio, eso también, cuanto menos, yo creo que hay que hacérselo mirar. Bueno, lo que queda claro es que la sanidad sigue siendo una asignatura pendiente por parte de todos y que los médicos evidentemente tienen su derecho a irse a la huelga y tienen derecho a reivindicar pues lo que crean justo. El problema es que se nos están, es lo que pienso yo, ¿no? Que se está yendo muchísima gente a trabajar fuera porque aquí no se les reconoce y no se valora la labor que hace un médico y la responsabilidad que tiene un médico. Trabaja con personas muchas veces entre la vida y la muerte, trabajan personas que muchas veces dependen de un hilo. Entonces, yo lo que veo es que, la sensación que a mí me da es que toda esta gente que aquí no se valore, que aquí no se les da lo que les pertenece por lógica, por pura lógica, van a irse fuera y nos vamos a quedar sin médicos. Te equivocas, no van a irse fuera. ¿No? Sí. Ya se han estado yendo. Claro. O Desde ya hace se han mucho estado yendo, tiempo. exacto. O sea, Desde es decir, aquí. Recuerdo desde cuando hace mucho desde tiempo. Gestión de Londres aquí. pedían enfermeras. No, porque y de estaban gestión de contratadas ahí. en Y de España. todos los médicos de España. Gestión de aquí, que gestión de ahí. Que no, que pongo mira, No, vale que que los no, precios que no. son diferentes, Que por no, supuesto. que me perjudica. Pero pues, vale que los precios son diferentes, por supuesto. No sea hipócrita. Y que la vida es mucho más cara. Pero a mí, yo, por ejemplo, hablo con gente que no son médicos, está hablando del ámbito de la fisioterapia. Y fisios que ganan 6.000, 7.000 euros. 6.000, 7.000 euros en países de Europa, 6.000 o 7.000. Hay fisios marchándose de aquí a ganar, a trabajar 2, 3 años en otros países de Europa para volver y después montar aquí su propia clínica. Es decir, y esto sí está sucediendo. Claro que sí, y al igual que pasa con la fisioterapia, pasa con la medicina y pasa con la gestión de esto. Yo vuelvo al argumento que decía al principio, era muy sencillo. La gente, creo, es mi opinión, lo que quiere es que de una vez por todas nos dediquemos a gestionar las cosas importantes. Pero que gestionan ustedes las aquí. 4 cosas importantes. Que aquí gestiona PP y Coalición Canaria. Canaria. A cerrar ya Pues el pónganse pozo las pilas, a ¿no? tanta tontería y a tanta Si sabes ideología lo que que sabes, nos está ponte a llevando gestionar. por el mal camino. Es tan sencillo como eso. Pues ya sabes, Sí, claro pónganse que las sí. pilas. Te podría hacer un listado. ¿Quién gestiona aquí? Pero sí, te podría hacer ¿Quién? un listado. Ya estuvimos hablando la semana Está pasada, muy por bien. ejemplo, de vivienda y tú te hice un listado para aburrirte. Está muy bien Así que asuma que ustedes tienen que gestionar porque no lo están haciendo. Está No, muy no, bien. si nos Que el toca gobierno de arreglar Canarias no gestiona la sanidad. que tenemos que arreglar los follones del PSOE, lo tenemos claro. Y que dentro de un año Sí, tenemos pero que eso no empezar a tiene que ver con hacerlo, la sanidad. sí. Eso es política, no tiene nada que ver La con la gestión sanidad. de la Consejería de Sanidad de la legislatura pasada, eso no tiene que ver con el Partido Socialista Sí, tampoco. claro que sí. Y yo empecé Pero mi la intervención actualidad, hablando de un problema estructural. Los acuerdos son de 2023. Cuando Con yo este hablaba de no un son problema de Fernando estructural, Clavijo. claro, pero tú Que estás no son focalizando, ninguno del Partido Socialista. Tú estás focalizando Son de Coalición en Canaria. Tú estás focalizando ahora en lo que a Yo ti te estoy interesa. focalizando los Yo estoy acuerdos para hablando los de médicos. lo que se está hablando Tú a puedes nivel hablar de nacional. películas del PSOE hace 25 No, yo años. estoy Yo hablando de la actualidad, de de la la huelga. actual y de la gestión actual, que ha sido Pero nula. si no sabemos Y que cada diferenciar vez hay entre un estatuto mayores marco listas de y la espera, realidad de lo mayores- que están pidiendo los ahora mismo médicos, hay cada vez mayores listas de espera, eso no es cada vez cierto. hay más espera para ir a tu especialista, cada vez Eso es hay menos falso. camas, cada vez hay menos hospitales, cada vez hay muchas menos cosas, más promesas, más propaganda y mucho menos gestión. Entonces, háganse olvidar porque gestionan ustedes, Coalición Canaria y PP, y son los que están desgestionando la sanidad en Canarias. Bueno, seguimos hablando de gestión. Ahora vamos a cambiar totalmente de registro. La sanidad, que vemos que va a seguir siendo polémica y que hay una falta de gestión a nivel nacional, a nivel de la comunidad, evidente, y es una asignatura pendiente de muchísimos años. Eso queda claro. Vamos a ver cómo sigue lo de la huelga de médicos, pero es que claro, si hablamos de gestión, vamos a hablar de lo que está ocurriendo en el Teide. La gente está muy alarmada, la gente, y sobre todo los que trabajamos en los medios de comunicación, que creen que por trabajar en un medio de comunicación estamos más informados de lo que ocurre. Nosotros tenemos que atender, evidentemente, a lo que nos digan los expertos, a lo que digan los científicos y a lo que nos digan las personas que saben. La presidenta del Cabildo, Rosa Ávila, ha dicho que estamos preparados en caso de una erupción. Los científicos hablan de que no es una erupción, que vaya a haber a corto o medio plazo, que se espera que sea más, pero claro, la gente no se lo cree. No se lo cree porque ayer, por ejemplo, fueron detectados 1.400 sismos bajo el Teide en solo 14 horas. Esto no había pasado nunca y esto llega a la gente y la gente, yo lo entiendo, quieren que se les dé información. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Hay mala gestión por parte del gobierno, por parte del PEVOLCA, que se reúne, por cierto, pasado mañana tienen previsto volver a reunirse para hablar del tema, porque los enjambres, ya han habido, creo que son 8 enjambres sísmicos, y cada vez con más sismos en la Caldera o en la zona de las Cañadas, tirando hacia la zona sur. ¿Qué está pasando con esto? Porque la gente está alarmada.
Por mucho que le diga a la gente, mire, es que yo no tengo esa información, yo puedo hablar con un vulcanólogo y le puedo transmitir a usted lo que me dice el vulcanólogo, pero es que yo no sé lo que está pasando. ¿Qué ocurre con esto? ¿Quién empieza? Bueno, yo creo que en primer lugar la erupción de La Palma nos recordó algo que prácticamente todos en nuestro día a día olvidamos, que es donde vivimos y el tipo de islas en las que habitamos, ¿no? Que son islas volcánicas con un riesgo de erupción evidente, ¿no? Yo creo que se han tomado muchísimas medidas, de hecho el ejemplo más claro y más reciente es el simulacro que se hizo en el norte de la isla de Tenerife para precisamente prepararnos ante una eventual situación de erupción que evidentemente que en algún momento ocurrirá. Lo que no se puede tampoco, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, cuando digo de los especialistas, que es un poco a los que tenemos que escuchar, ¿no? Es alarmar a la población. Hay que escuchar al PEVOLCA, hay que escuchar a los técnicos, queda más que acreditado que esa eventual erupción que pueda haber no va a ser inminente. Incluso hay mucha información que habla de las deformaciones que hubo en su momento en La Palma, que durante semanas antes, mucho más intensas, y se acertó prácticamente en el lugar exacto donde hubo esa erupción, pero no estamos en esa situación, o al menos es lo que nos trasladan los técnicos, ¿no? Lo que traslada a los técnicos a los medios de comunicación y son los medios los que tenemos. ¿Y por qué la gente no se lo cree? Bueno, porque yo creo que... Porque luego, perdón, hay científicos que hablan y claro, dicen que sí, que se ha incrementado la difusión de CO2, que hay alguna pequeña deformación en zonas determinadas y claro, que claro, y que es que estamos hablando de 1.400 sismos en 14 horas. Hombre, esto no había sucedido. Exactamente, se están dando eventos que no habían sucedido previamente, pero el hecho de que no hayan sucedido con anterioridad ni en la intensidad que se esperaba no quiere decir que vaya a haber una erupción inminente, ¿no? Yo creo que eso son dos cosas distintas, por eso hay que ser muy prudente. Yo creo, todos hemos visto algunas declaraciones en medios que quizás nos alarmen, y cuando se dice, cuando comentas desde mi punto de vista, ¿no?, que la gente no se lo cree, yo no creo que la gente no es que no se crea esto en concreto, yo creo que la gente en general desconfía mucho de la gran mayoría de informaciones que ven, en general, y eso es otro debate que yo creo que supera la cuestión de si va a haber una erupción o no. Yo creo que la gente, hay una desconfianza en general en las administraciones y en los medios de comunicación, y creo que son tanto las administraciones como los medios de comunicación los que tienen que hacer un propósito de enmienda y analizarlo, pero yo creo que eso se sale un poco de esta cuestión. Desde mi punto de vista, yo creo que es evidente lo que estaba diciendo, ¿no? Hay que hacer caso a los que saben, ser prudentes y estar tranquilos, porque creo que estamos en buenas manos precisamente porque los técnicos que están al mando de todo esto creo que son bueno, pues la punta de lanza a nivel nacional e internacional. Yo creo que eso es muy claro, ¿no? Juan Antonio. Pues yo continúo justo con lo que acaba de terminar él. Es decir, al final ellos, los que están al frente, los científicos que están al frente de todo esto, primero, por ya el enorme historial científico que tienen detrás, y aparte por la experiencia de anteayer que hemos tenido en La Palma y las comparativas que son lógicas, que además no tenemos que estar buscando comparativas con lo que pasó en Hawái o lo que pasó sino tenemos terrenos muy similares, porque estamos en el mismo archipiélago, yo no es que nos puede identificar. No quiera ser alarmista, pero es que si te pones a mirar y te pones a escuchar, es que la gente habla de que, y el comentario es, en La Palma pasamos de un semáforo amarillo a una erupción. O sea, ni siquiera pasamos por el medio. Entonces, la gente por eso, yo creo que esa es la desconfianza, ¿no? De decir, oye, ¿nos estarán diciendo toda la verdad? ¿Cómo llegar a la gente? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se llega a la gente y la gente cree a científicos, a políticos, a los que sean? Porque es lo que está sucediendo, que es que la gente no se cree lo que nos están contando. Por varias partes. En primer lugar, estamos hablando de ámbitos de ciencia, ámbitos científicos, Sí. Pero que es verdad que hay veces que cuando hablamos de matemáticas todo parece fácil, 2 más 2 parecen ser 4, depende. Pero En esto no. En el ámbito jurídico 2 más 2 pueden ser 7, 8, 10 o 12, o 25, pero ¿qué pasa? Aquí sí, podemos hacer una comparativa primero con dos cuestiones. Una, este tipo de situaciones se han venido produciendo desde el año 2016, Sí. con lo cual no es una cosa de ayer. Entonces, evidentemente, ¿qué hace que ahora cambie por completo lo de 2016? Que ha habido una mayor sismicidad. Sí, ellos están reconociendo que tiene que ver con una inyección de lava, sí,
¿De acuerdo? Y también están diciendo que están a 7 u 8 kilómetros de profundidad. Hay que pensar cuántos son 7 u 8 kilómetros de profundidad. Uno piense cuánto, estoy diciendo un poco bruto, pero piense cuánto se tarda en hacer un túnel, cuánto tienes que excavar, ¿vale? Lo que difícil, la cantidad de roca que hay que superar y los tiempos que eso te puede conllevar. Es decir, no es para mañana, o a lo mejor sí. Claro que, ¿por qué a lo mejor sí? Evidentemente para mañana no, porque ellos están diciendo que no, pero porque a corto plazo y a medio plazo no. Pero sí hay una cosa que está detrás. En el ámbito científico y más aquí, ellos no han podido hacer cientos de pruebas para asegurar exactamente el tiempo, el lugar, qué hay debajo, qué no hay debajo, milimétricamente cada cosa, o sobre todo cualquier eventualidad que pueda pasar, un rodamiento de piedras, un terremoto que cambie la orografía que pueda estar pasando, de lo que pueda haber debajo de la Tierra. Claro, esperar que un científico, que si nos hacemos comparaciones con, por ejemplo, enfermedades que se meten 4 o 5 años haciendo pruebas en un montón de personas para sacar un único medicamento, que un científico vaya ahí a las paredes del Teide y diga, pues yo creo que esto va a ser el día tal, sería una temeridad. Y yo creo que ser tan concisos y tan precisos en esa información, al menos para mí, me daría todavía mayor desconfianza. Porque si me dicen que exactamente no va a pasar nada hasta dentro de 1 año y 5 meses, como no lo conozco, como tengo ese desconocimiento, digo, ¿cómo puede ser que el guanajo me pueda decir que se tarda 1 año y 5 meses? ¿Cómo me lo puede decir? No lo sé. Entonces me va a generar todavía más preocupación. La realidad es que nos están diciendo que con lo que hay encima de la mesa no parece que sea a medio y a corto plazo. Es verdad que a largo plazo va a pasar. Va a pasar. Evidentemente que va a pasar. Además toca por ciclo. A largo plazo pasará. Juan Antonio. A ver, yo lo que dice, yo entiendo también el planteamiento de la gente, como tú planteabas, Inma. O sea que... Es que yo transmito aquí, o sea, yo transmito lo que me llega a mí. Que vaya a pasar, pero es un planteamiento, y es evidente, tú ves lo que sucedió en La Palma, como bien dice, y después que hay gente que Eso son los propios palmeros los que opinan y dicen, tengan cuidado que nosotros nos dijeron y nos pasamos del amarillo. Entonces, claro, la gente se está alarmando porque no... A mí lo que y sinceramente, yo lo que quiero sacar a colación es, yo no sé, ni los científicos saben, ni pueden predecir cuándo va a haber un terremoto, cuándo va a haber una erupción volcánica, eso es imposible. Pueden acercarse por todo lo que se va dando, pero ¿por qué la gente no cree ni a científicos cuando habla el PEVOLCA? Bueno, la semana pasada hablaba de cómo Itaiza, la expresión a la hora de salir Itaiza a dar las explicaciones, científicos por cierto, hablaban de la expresión corporal, o sea, que se le notaba nervioso, que vamos a ver, es que estamos llegando a unos límites donde la población no cree ni a científicos ni a políticos. Entonces ahí creo yo que radica el problema, que va a haber una erupción, ahora o dentro de 50 años, pero que va a haber. Entonces, ¿por qué no se llega a la gente? Esa es la cuestión que pongo yo encima de la mesa. A ver. Con lo que decías, porque tienes razón, la gente ha visto el antecedente de La Palma y después hay gente también que piensa que con el tema del simulacro, estos saben cosas, si hicieron un simulacro por algo será, cuando el río suena agua lleva, y eso la gente lo piensa, y es evidente que muchos lo puedan pensar, ¿sabes? Porque es como, nunca se ha hecho un simulacro, ahora se hace y justo estamos empezando a ver movimientos sísmicos, la gente también se hace sus historias y piensa, coño, pues sabe algo, pero al final lo que hay que tener tranquilidad, lo que tiene que saber la gente, como decían, es que hay un comité constituido con profesionales que entienden sobre el tema, que al final yo, Antonio, que trabajo en fiestas, como dice Juan Antonio, de volcanes no sé absolutamente nada, pero que en ese comité, me refiero, pero que en ese comité hay vulcanólogos, hay gente que ha estudiado esto, hay gente que ha estado durante años haciendo estudios, haciendo tesis, haciendo doctorados, haciendo cosas de verdad profesionales y que entiende de verdad, aunque no puedan descubrir porque no tienen una bola mágica, cuándo va a erupcionar, lo que sí te pueden decir es, amigo, tranquilo, que de momento no. Que a largo plazo sí, pero que a corto y medio no. Los condicionantes de La Palma, para que la gente lo sepa, eran totalmente diferentes. La situación del volcán de La Palma era totalmente diferente. Estábamos con un termómetro, había un plan de emergencia activado, que después salió de un día para otro, sí. Pero los condicionantes previos, que son los que están estudiando estos especialistas, son totalmente diferentes. La situación es totalmente diferente. Entonces hay que tener tranquilidad. Que la gente está preocupada porque como Braulio con el Canta Canarias, que algún día el volcán nos va a sacudir. Pues sí, probablemente, pero lo importante es que tengamos el comité de expertos y que con los simulacros y con los kits de emergencia, con las galletas Tirma, como decíamos el otro día y demás, probablemente la repercusión que tengamos o el impacto que tengamos sea mucho menor del que no estuviéramos preparados. Y aunque suene feo lo que voy a decir, La Palma también nos ha preparado para ser más precavidos, para saber que tenemos que tener debajo de la cama un paquete de vela, pila, una linterna, etcétera, etcétera, la radio, y tener las cosas preparadas para cuando esto pueda suceder. Entonces, no se preocupen, hay que estar preparados porque las catástrofes naturales pasan, porque cuando más cambio climático hay, más se aceleran las cosas,
pero que en principio los que saben, los que entienden, han dicho que ni a corto ni que ni a medio, que va a estallar en algún momento, pero que relájense señores, que a lo mejor ni lo vivimos. Eso hay que tenerlo claro, que estamos en islas volcánicas, pero por favor, yo lo único que pido desde aquí es que intenten transmitir de alguna forma, transmitir bien a la población lo que está sucediendo, porque la población no cree ya a nadie, y yo lo entiendo, se crea alarmismo, es normal, que esto que estamos viendo ahora no se había visto nunca aquí en Tenerife, entonces es normal que se cree, y luego eso, ¿no? El simulacro. Sí, y quería añadir, probablemente hay una sensibilidad especial porque tenemos tan reciente el caso de La Palma. Yo coincido totalmente con que, por suerte o por desgracia, La Palma nos ha ayudado a todos, primero, a entender realmente dónde estamos, a ver las consecuencias que supone, pero en todo ese proceso también a los científicos a entender mejor cómo se comporta, ¿no? Quizás todo nuestro, digamos, nuestra base como islas, que son ese sistema, que además en el caso del Teide, según los científicos, es muy complejo, o más complejo aún que en el caso de La Palma, ¿no? Quienes hemos tenido la oportunidad, yo creo que muchos, seguro de los que están viendo, de ir a La Palma, de ver, por ejemplo, el caso de Puerto Naos, cómo se han analizado, se han medido los gases, se sigue haciendo. Yo creo que esos avances nos demuestran que tenemos especialistas para hacer un seguimiento que, bueno, que evidentemente vaya a responder incluso mejor de lo que ocurrió en La Palma. Pero yo tengo muy claro que el miedo que todos podemos tener en mayor o menor medida también viene muy de la mano, porque todos tenemos la imagen de ese momento, incluso cuando la tele inicia, y luego la imagen de aquella iglesia. Yo creo que son imágenes que tenemos todos muy presentes, que más que menos conocemos a personas afectadas, y eso también nos afecta para que la repercusión de estas noticias, para que donde vemos ese titular de 1.400 sismos, y luego nos dicen que son de muy baja intensidad, que sí, que son más de los esperados, pero que bueno, que no han sido notados por la población, nos quedamos con los 1.400, con que era el doble de lo previsto, y entonces nos genera esa situación de incertidumbre. Pero yo creo que estamos más preparados que hace 4 o 5 años, ¿no? Entonces, pedir tranquilidad, que la gente intente confiar más en los científicos, que si están ahí es por algo y son los que saben. De cosas que no nos enteramos en el día a día. Hay un montón de movimientos de placas tectónicas, de movimientos sísmicos, de terremotos o de maremotos en el mar. Hay un montón de cosas que nos pasan en el día a día que no nos enteramos, y no por eso supone que vayamos a acabar con nuestras vidas o con la población. Y que nos estamos acordando de la herida que nos hizo daño. Y me explico. También se habló muchísimo, también hubo mucho miedo de lo que iba a pasar en el Hierro. ¿Y luego qué pasó? Es verdad. Nada. Luego, de hecho, hasta la gente se quedó como diciendo, ¿en serio? ¿Todo esto era para eso? ¿Para ver unas burbujitas? Es decir, al final tampoco procede a anticiparte, generar demasiado un alarmismo. Y hay una cosa que es básica, en la que yo me incluyo. No estoy diciendo que los demás sean así, hablo de mí. Yo no tengo miedo de que mañana vaya a salir el sol, porque es una certeza. Cuando son situaciones así, que no tienen unos elementos tan claros, al menos para mi comprensión, a lo mejor para los científicos mucho más claros, para mí no, pues evidentemente es normal que se genere ese desazón que haga que, bueno, no puedo confiar, y es normal y entendible que la gente no pueda o no quiera confiar, pero insisto, como hemos comentado todos, para eso están los técnicos, y si alguien va un poco serio a la hora de hablar o va un poco concentrado a la hora de hablar, pues probablemente es porque tiene una responsabilidad encima importante, y precisamente eso significa que se lo está tomando en serio. Es decir, otra cosa es que se lo tome a la risa, a vacilones, y que esté ahí con un palillo en la boca y diciendo, pues esto, o sea, eso sería peor, ¿no? Entonces, es que... Eso sería Canarias, claro, que nos da tiempo de comer. Yo, para quitarle hierro al asunto y meter la cuña política, porque... Bueno, ya está. Para eso nos traen lo que nos Por tiene lo bien que íbamos, Sí. Lo que nos tiene que preocupar el Teide no es que vaya a erupcionar, sino el trato de romería diaria que tenemos ahí con más de 14.000 visitantes, y que solo haya una tasa, por ejemplo, para titular de prensa para 2 de los 41 senderos. Lo que nos tiene que preocupar en la actualidad del Teide no es que vaya a erupcionar, sino el cuidado que hacemos de nuestro parque nacional y de uno de los iconos más importantes que tenemos en la isla de Tenerife. Entonces, eso es lo que tenemos que reivindicar al Cabildo, que lo cuide y que menos titular, pero que erupcionar no va a erupcionar de momento. Bueno, han hablado todos, yo lo único que pido, y siempre lo digo, además he hablado con científicos y he hablado con políticos, y siempre digo lo mismo: falta de educación. Vivimos en islas volcánicas y deberíamos educarnos desde pequeños dónde vivimos y lo que puede suceder. ¿Por qué? Porque el miedo crea desazón, crea angustia, crea escenarios imaginarios a lo mejor muy negativos, y si esto lo ponen o lo implantan en los colegios, como se hace en otros lugares donde también ocurre lo mismo desde muy pequeño,
pues esto llegaría a no tener miedo de decir, bueno, pues una realidad con la que vivimos y que tenemos que enfrentarnos a ella. En cambio, cuando no sabemos y no estamos educados, pasa lo que pasa. Se nos acaba el tiempo, se nos acabó. ¿Rastrillazo para quién? ¿Hay algún rastrillazo? Para nadie. Sí, yo creo que sí. ¿Para quién? Yo tengo rastrillazo. Pero rápido. Pero tiene que ser muy rápido. Sí. A ver, yo el rastrillazo se lo quiero dar a Vox, porque a mí Vox me ha demostrado que es un auténtico chiringuito de derecha. Y digo porque durante los últimos tiempos hemos escuchado a Vox gritar meses y meses y posicionarse que era el único partido que defendiera el sector primario, y como vimos, es el único partido en España que se ha posicionado del lado de Mercosur con el acuerdo de la protección de nuestro sector primario, tanto en Canarias como en España. Lo vimos durante meses decir y durante años que son el único partido que apoya a los trabajadores, y vemos que con las recurrentes firmas de la subida del salario mínimo siempre se han opuesto y han estado completamente en contra, aunque tengan asesores cobrando más de 26.000 euros al mes. Los hemos visto ponerse del lado, por ejemplo, y reivindicar que era el único partido que defendía cada propia comunidad autónoma, y la realidad es que están en contra de los sistemas autonómicos o de las comunidades autónomas como teníamos. Los hemos visto durante muchísimo tiempo hablar y posicionarse en contra de las subvenciones, y hoy sabemos que el 73% de los presupuestos de Vox depende de dinero público, aunque luego, evidentemente, termine en disenso o en la Fundación de Santiago Abascal. Entonces, para mí, si todo lo que predica nada cumple, eres un auténtico chiringuito de derecha. Entonces el rastrillazo para ellos, porque mucho hablar, igual que Partido Popular y Coalición Canaria en Canarias, y poco cumplir o poco hacer. Yo sabía que algo le iba a tocar. Yo sabía que algo le iba a tocar. Juan Antonio, ¿algún rastrillazo? Bueno, no, con respecto a eso último que dice, simplemente yo es que justo lo estoy estudiando, y desgraciadamente la media, el 85% de la financiación de los partidos políticos viene de subvenciones públicas. Con lo cual, y esto es todos. Pero bueno, dicho eso, yo quiero quedarme con algo más positivo, si me permite. Pues muy bien. Vale, y además es entre sitios distintos, algunos evidentemente tienen que ver con el Partido Popular, pero sí que tengo que plantear una cosa. Primero, a estas alturas del año pasado estábamos hablando de un primer fin de semana, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero a estas alturas del año pasado estábamos hablando de problemas, peleas, follones en los carnavales, sí. Una situación bastante complicada que además se vio en la Plaza de la Candelaria, y que así sea el resto del fin de semana, pero que nos podamos llevar ese buen sabor de que el carnaval siga saliendo como está saliendo en Santa Cruz de Tenerife, que esté yendo las cosas como están yendo. Por eso también aprovecho y también pongo un valor una vez más la limpieza que ha tenido Santa Cruz en tiempo récord, en este caso con Carlos Tarifa al frente, pero tengo que decirlo, que realmente la ciudadanía se ha portado bien con esto. Y también digo otra cosa, y ojalá que al final la acaben consiguiendo, también poner en valor, aunque nos quede un poquito más lejos, en este caso el alcalde de Santa Cruz de la Palma y de Santa Cruz de la Palma, por el trabajo tan duro que están haciendo con las tradiciones para conseguir que sea bien de interés los indianos, y por cada vez más ser más puristas con el trabajo que se está haciendo, y agradecer también a toda esa gente que no se está comprando una camiseta blanca ahí deshilachada y va corriendo para allá, sino que intenta ponerse adecuado a lo que es realmente la fiesta de los indianos, y que sigan saliendo así de bien como también están saliendo en este último año, que cada vez la cosa va muchísimo mejor. Así que por nuestras tradiciones, y que se sigan manteniendo en el tiempo y de manera sana para todos. Víctor. Bueno, yo sí. ¿Rastrillazo o un aplauso? Yo tengo un rastrillazo. A veces yo siempre venía con la intención de tener piropos, pero generalmente tengo más rastrillazos que piropos. En el caso, bueno, lo que quiero hablar básicamente es del gobierno de Arico, ¿no? Yo creo que en esta mesa se ha hablado mucho durante muchísimos años, especialmente en estos últimos meses, del gravísimo problema de vivienda que hay en Canarias. Un gravísimo problema de vivienda que hay en Canarias es en Tenerife, ¿no? Y el Cabildo de Tenerife, por ejemplo, está tomando medidas directas para solucionarlo con la construcción de vivienda pública y vivienda social. ¿Qué ocurre en Arico? Cerrábamos el año como el municipio de Canarias, de toda Canarias, que más subía el precio de la vivienda, un 33% más cara la vivienda en nuestro municipio. ¿Y qué ocurre con esto? Que el gobierno de Arico no ha tomado ni una sola medida, pero ni una sola medida en materia de vivienda. Mientras el Cabildo de Tenerife coordina con todos los ayuntamientos para que presenten propuestas para que les cedan suelo, Arico no ha hecho eso. Mientras se ha sacado un decreto por parte del gobierno de Canarias para agilizar las licencias que dan los ayuntamientos, Arico sigue absolutamente paralizado. Paralizado porque paraliza totalmente la inversión privada. Personas que quieren hacerse su casa y no pueden. El área de urbanismo es un auténtico desastre, en este caso, con Andrés Martínez, alcalde del Partido Popular, a la cabeza. Y por otro lado, por parte del Partido Socialista, que lleva el área de vivienda, 2 meses ni una sola medida
ni una sola medida para llevar la vivienda. Por cierto, Andrés Martínez, alcalde desde 2 meses, coño. desde finales de año, No le has dado ni tiempo. y concejal de urbanismo en los últimos vale. 8, que es donde está precisamente Vale, el gravísimo problema, el grave problema. Así que el gobierno de Arico, con un municipio que es donde más se encarece la vivienda de Canarias, 0 en vivienda. Bueno, hasta aquí lo tenemos que dejar porque quedan muchos temas, queda de carnaval y no todo ello, también hay 14 agresiones sexuales en el carnaval de Canarias, 14 agresiones sexuales denunciadas. Para eso están los puntos violetas y durante el fin de semana que hemos pasado todavía queda piñata, esperemos que no sea más y que siga siendo un carnaval sano, que es lo que todos estamos esperando. Nos vemos la próxima semana. Feliz fin de semana de piñata. ¿Van a salir? Gracias. ¿Van a salir? Sí. Bueno, todo se andará. Todo se andará, no diga nada. Juan Antonio no. Por pura prevención, a lo mejor tenemos que dar una vuelta para revisar que está todo en orden. Muchas gracias a los tres por participar en esta tertulia esta noche. Nosotros nos vamos, volvemos, recuerden, sigan con nosotros, con Canal 10 Televisión, con nuestra programación. La tertulia vuelve la próxima semana. Chao.